tardes, mis hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hoy, 31 de diciembre del año 2023, a escasas horas de culminar este año que para muchos, pudiéramos decir, fue de bendición, hubo momentos gratos, situaciones alcanzadas, como para otros fue también momentos muy tristes, la pérdida de un familiar, de un trabajo, algún bien, alguna cosa que te pareció no fue la más apropiada para ti. Y por eso quiero que en esta tarde hagamos una reflexión sobre algo que suena un tanto extraño, no tiene quizás el nombre más religioso en este sentido. Le he dado por tema a esta reflexión auditoría de fin de año, así como suena, auditoría de fin de año y recomendaciones. Auditoría de fin de año y recomendaciones. ¿Cómo es eso, pastor, que usted me habla de una auditoría? ¿Acaso tenemos la facultad de meternos y comenzar a examinar en qué cosas estuviste bien o estuviste mal? Particularmente estuve trabajando en una que otra empresa y ya al final del año trabajamos en venta y había cobranza por realizar. Nos llamaban nuestros gerentes: mira, ven acá, tienes esto, está cerrando el año, vamos a procurar que esto no nos quede pendiente. Comenzamos cada quien a hacer su mayor esfuerzo para cerrar el año de la manera más productiva. Analizábamos cómo ha estado nuestra cartera en el sentido de los riesgos que se corrían, los siniestros que se tenían, en fin, cosas como esta. Estoy hablando del área de seguro, que fue donde trabajé en ese sentido, ¿verdad? Y siempre estamos, a cualquiera que sea la área que nos toca hacer, siempre estamos haciendo un análisis, mirando hacia atrás cómo fueron las cosas. Estamos cerrando el año 2023 y muchos de nosotros nos desempeñamos en distintas labores, usted en una, en la otra, y hoy cuando está cerrando el año yo creo que está pensando qué cosas dejó de hacer, qué cosas dejó pendiente. Y hay áreas en la vida en las que considero, habrá muchas más, pero voy a tomar en cuenta estas pocas que pienso que son las básicas en la vida, para reflexionar un poco y que pensemos qué cosas dejamos allí pendiente. Porque hay una cosa que es interesante, ¿verdad? No podemos hacer metas para el año 2024 si antes no arreglamos lo pendiente. No podemos hacer metas de cara al año 2024 si antes no arreglamos lo pendiente. Quisiéramos ir donde alguna persona nos dijera, mucha gente anda en eso: mire, venga acá, por favor, léame el futuro, dígame qué cosas me depara, si tendré esto, si tendré aquello. Y hay mucha gente que vive de esto, gente que se dedica de una manera falsa, porque no lo vemos de otra intención, a decirle a uno, leerle las cartas, como quiera que sea. Gente que a través de los astros comienzan a decir: mira, hay cosas que te presenta para este año. Y mucha gente vive de eso. Y mucha gente cree en eso. Por eso yo creo que es interesante que en este cierre de año, ¿verdad?, evaluemos nuestras vidas. Cómo fue la situación, de qué manera fuimos a afrontar las cosas que nos ha tocado vivir. ¿Qué hicimos durante el año 2023? ¿Qué cosas nosotros dejamos de hacer? ¿Qué hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? Por lo demás, es interesante que en las áreas en que nos toca desenvolvernos, que vienen siendo en la parte de lo social, la salud, las finanzas y la parte de las emociones o la parte espiritual, que son las cuatro áreas que pienso pudiéramos nosotros analizar así violentamente, ¿verdad? Veamos cómo fue nuestro transcurrir del año 2023. Los analistas, las personas que trabajan con estadística, las personas que trabajan en estas áreas aseguran que tendremos un año de cara a las finanzas de esta manera, que nuestras deudas, en fin, tantas cosas. No quiero opinar en este sentido ni a favor ni en contra, porque no es mi área. No soy experto en esto, solamente estoy hablando bajo lo que puedo escuchar y ver a través de lo que dicen las redes, la prensa, en fin, tantas cosas. Por lo demás, quiero que veamos que en el área social, ¿verdad?, que es la de todos los días, donde vamos, venimos, compartimos el trabajo, la familia, la casa, en fin, todo esto. Creo que es importante que veamos que en lo social y familiar, que es donde tenemos nuestra familia, tenemos esposa, tenemos hijos, como quiera que sea, ¿cómo fue mi relación con ellos? ¿Te dedicaste nada más a trabajar, solamente te ocupaste de hacer la provisión de que no faltara el alimento, el techo, el estudio, pero pocas veces te diste a compartir con tu gente? Es interesante que revise esta situación. ¿Cómo fue tu relación, verdad?, con los tuyos, en tu trabajo, en tus estudios, si es la parte que hoy todavía estás realizando?
¿Qué hiciste? Yo creo que es bueno que nos sentemos un rato. Ya pronto vienen las 12 de la noche, estaremos todo el mundo celebrando la cena, en fin, todo esto. Y pocos se darán a pensar porque otros prefieren emborracharse, prefieren embriagarse y no pensar en las cosas que le quedaron pendientes. Incluso cuando tenemos situaciones que hemos perdido un ser querido que hoy nos hace mucha falta, porque es interesante que diciembre es el mes de mayor melancolía, usted no quiere ni siquiera pensar en aquello y prefiere embotarse en una bebida o prefiere embriagarse de tal manera que aquello para usted no le vaya a doler. Entonces, en tu área social es importante que lo veas así. ¿Cuál ha sido tu situación? Te casaste, te divorciaste, dejaste la familia, te fuiste del país, te fuiste a otro lugar. ¿Qué pasó contigo? O como no hiciste nada y estás aquí, pareciera que para otro tú no eres lo que se conoce ahora como emprendedor. Vamos a analizarlo de una manera distinta. En la parte de la salud, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Te vio la misericordia de Dios en su vida? ¿No estuvo enfermo? Gracias le doy a Dios por ser una persona sana, no he tenido estas situaciones, pero no ha dejado de afectarme en el sentido de tener gente muy cercana, gente amiga, que algunos se han ido. Hoy lamento bastante que haya sido así, cuando la pandemia nos invadió, aquello fue terrible, perder amigos, gente de tantos momentos. Este año 2023 estas cosas se han logrado controlar, pero eso no ha dejado que muchos hayan partido, que nos sigan haciendo falta. Usted estuvo enfermo durante este año, pudo ver la misericordia de Dios, o tiene dudas en este instante. Siento un dolor, siento un malestar, no quiero ir al médico, estoy preguntando. Hay tantas cosas, particularmente a veces me levanto, tengo un pequeño dolor en la cintura, ¿qué es esto? Y no quiero ni siquiera ahondar más, teniendo temor de que me diga algo que quizás no quiero saber. Es importante que saber que Dios guarda tu vida. El Salmo 34:20 lo dice, y también el 44:7, Dios guarda tu salida, tu entrada, tu vida está en manos del Señor, lo cual no indica que vas a enfermar, no indica que no vas a enfermar y que en alguna ocasión vas a partir de esta tierra. En la parte de las finanzas, ¿cuál fue la experiencia tuya en el año 2023? Es interesante, ¿pasó necesidad usted? ¿Se acostó algún día sin comer? ¿O comió todo lo que quiso, lo que se llama ahora comer sanamente? ¿Botó alimento? ¿Colaboró con otra gente? En la parte con las finanzas, ¿cómo te pudiste ver en ese sentido? ¿Tuvo hambre? Hambre no en el sentido de que voy a escoger lo que quiera, sino que no tenías que comer y tenías que apelar a lo mucho, a lo poco o a nada que tuvieras en medio de todo. ¿Hubo abundancia en tu casa o escasez? Hay gente que lo ve de esta manera. En la abundancia puede darse cualquier cantidad de lujos. Hemos visto en estos últimos tiempos, y gracias a Dios a Venezuela, nuestro país se ha recuperado. Usted puede ver los negocios full, todo el mundo comprando, celebrando en sus casas, cuando hace 2, 3 años atrás era terrible, no había nada, con lo poco que teníamos. Se nos fue mucha gente huyéndole a esto, y algunos todavía están fuera pensando que nuestra experiencia sigue siendo la misma, que estamos comiendo de la basura, cosa que no es así. Dios ha ido proveyendo las cosas en medio de todo, hemos alcanzado otro nivel y esperamos que siga mejorando. La escasez fue crítica para mucha gente que no tuvo cómo hacerlo. Es interesante que podamos verlo de esta manera. Cuando usted anda a pie y alguien le pasa con un carro último modelo, estos muy conocidos a nivel mundial, Lamborghini, en fin, todo esto, y usted va a pie, usted lo piensa, ¿qué pasaría? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Usted cumplió con Dios? Tú que conoces al Señor, invertiste en la obra de Dios, diste tus ofrendas, diste tu diezmo, tomando en cuenta que el Señor te pide que lo probemos en eso. En esa parte de la finanza tú dices no, y tendrás tus propias versiones en ese sentido, que eres capaz de no creer que estas cosas sean necesarias. Mis hermanos, son estas áreas que yo quiero que en esta tarde lo analicemos de una u otra forma. Y en la parte emocional, hoy ¿cómo estás? ¿Estás solo o estás sola? ¿Solo porque no has querido casarte o sola porque no consigues la persona? ¿Tienes dudas? ¿Dejaste tu pareja? ¿Cuál es tu situación en este instante? ¿O debes tomar una decisión? Decir, bueno, estoy con alguien, pero no considero que no es la mejor persona, tengo que apartarme, o voy porque me enamoré de otro. En fin, todas estas cosas se van dando. Y fíjense que no estoy hablando solamente a gente cristiana, estoy hablando a mucha gente que escucha estas reflexiones y que espero esto sea de bendición. Que estas preguntas en algún momento tú te las hagas, a lo mejor vayas a conversar con otra persona en ese sentido.
en la parte emocional. ¿Estás enamorado? ¿De qué forma actúa? ¿Estás confundido? Es bueno que estas cosas también las analicemos y no arranquemos un nuevo año con nuevas expectativas si antes, como te dije al comienzo, no has arreglado esto, porque serán cosas que vendrás arrastrando desde todos los tiempos, en todos los momentos. Y en la parte espiritual, porque la vida no es solamente comer, vestir y andar, hay la parte espiritual. Tenemos la imagen y la semejanza de Dios en nosotros, la cual nos lleva a analizar esto también. Con mi relación con Dios, ¿cómo fue? ¿Fue a medias? ¿O fuiste una persona dedicada por entero al Señor? ¿Buscaste a Dios como debe ser? ¿Analizaste las cosas? ¿Eres capaz de tener un tiempo con Dios? ¿O tú solamente ocupas todo tu tiempo en tu trabajo, en tus quehaceres, y a Dios no le das ninguna importancia, ¿verdad? ¿Usted creció en su vida espiritual? ¿Hoy tienes mayor conocimiento del Señor? ¿Tienes mayor compromiso con Dios? ¿O a ti eso poco te importa? Porque como no te produce ningún dividendo, quizás a lo mejor ni siquiera lo tomas en cuenta. Pero es importante, está sujeto a nuestra condición de vida diaria. ¿Trabajó usted para el Señor? ¿Fue capaz de invitar a alguien a la iglesia, de hablarles del Señor, asistir a un compromiso, fue a una campaña, a un concierto? ¿Actuó para la obra del Señor? Son cosas que te serán tomadas muy en cuenta. Esta es una especie de auditoría que te estoy haciendo, que normalmente en las empresas, cuando usted tiene una responsabilidad que cumplir, comienzan a preguntarte. Este es el área que mucha gente no quiere ver en muchos momentos, porque te da una evaluación. Mira cómo estuvo esto también. Respuesta a todas estas cosas. Nosotros, incluso como pastores, en una u otra ocasión no nos toca hacer una auditoría, pero si alguien viene para preguntarnos, mira cómo va esto, cómo va aquello, cómo están las cosas, hay deudas y todo esto, y usted tiene que dar respuesta. ¿Usted cree que un día no vamos a partir hacia la eternidad y Dios no nos va a preguntar qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste en el año 2023 que hubo allí? Algunos quizás este será el mejor año, porque lograste alcanzar tus metas, tus sueños, lo que anhelaste siempre lo pudiste conseguir. O a lo mejor no fue de esa manera. Es interesante que te haga la siguiente pregunta. ¿Qué quedó pendiente en tu vida? ¿Qué cosas no hiciste? ¿Qué cosas que solo tú sabes? Hay situaciones que son comunes, todas las sabemos, pero hay cosas que son muy tuyas. Estás mintiendo, tienes una doble vida, estás actuando de otra manera, no estás bien con unos y con otros, solo para ti tienes tu propia opinión y pareciera que esa es tu última verdad, cuando Dios estableció normas y principios para que los seres humanos nos comportemos de acuerdo a ella. ¿Qué cosas quedaron pendientes en tu vida? Que es interesante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Arréglate con el Señor, desde ahora te lo digo, arréglate con tu hermano, con tu familia. No vale la pena que cerremos un año habiendo estado herido, molesto con alguien, por una u otra razón. Aprende a perdonar y perdona tú también. Quizás muchos de ustedes nos dirán, bueno, pastor, ¿y usted qué me recomienda en este caso? ¿Qué pudiéramos hacer para este nuevo año? Mire, hay algunas cositas que quisiera recomendarte y espero que las tomes muy en cuenta de una u otra manera. Mis hermanos, para afrontar el nuevo año, me gustaría que usted de una forma u otra planificara de manera realista qué cosas puedo hacer. No pensando en cosas que a lo mejor no se van a dar, teniendo en cuenta el factor de la suerte que llegará a esto. No. Es interesante planificar. Este año debo hacer esto, alcanzar mis metas, comprar mi casa o seguirla pagando, adquirir el vehículo. En fin, ese tipo de cosas, terminar una carrera. En fin, eso es interesante planificarlo. El mismo Señor Jesús le decía a mucha gente que le decía cuando estaban con él, inclusive sus discípulos, ¿quién es aquel que empezando a hacer una torre, a algo, primero no planifica cuánto necesita para eso y entonces comienza a construirla? Porque de manera que si uno llega a hacer, aquellas cosas no van a ser lo que quizás él esperaba y quede siendo la burla de los otros. Es interesante, mi hermano, que reflexionemos cómo afrontar un nuevo año, ¿verdad? Y que seamos realistas para los retos que se avecinan. Hay cosas que van a llegar este año y que nos va a tocar asumir. Tú no puedes vivir nada más de la bondad, de la condición de otro, sino que tú mismo debes tener tu propia perspectiva de la vida. Como una primera recomendación te diría, planifica tu vida de una u otra manera.
Hay gente que se van, me voy del país, ¿dónde vas? No sé. Allá el que me salga, el que vea. Qué triste, como montarse en un avión y el piloto te diga, vamos a volar a tal altura y a tal velocidad, pero ni sabemos para dónde vamos ni a qué hora vamos a llegar. Te dice, este avión lo más probable es que se caiga. Muchas vidas van así, esperando que conforme va saliendo, vamos viendo. No es la condición lo más interesante. Por lo demás debemos tener como una segunda recomendación es contar, ¿verdad?, en este momento con cosas que deberíamos tener en cuenta. Contar con un acompañamiento de alguien que nos ayude, que nos enriquezca en nuestra vida. Hazte rodear de gente que te sea de beneficio, gente que te apoye, que te aconseje. Deja por lo demás la arrogancia y la soberbia, que no contribuye para nada. Busca gente que te sea de ayuda, lo que se conoce ahora como un mentor. Alguien a quien tú puedas comentar o preguntar. Me ha tocado en mi oficina escuchar a mucha gente, pastor, que me dice de esto, que me dice de aquello. Algunos vienen ya después con las tablas en la cabeza. Mire, vengo a divorciarme, ¿qué me dice usted? Y les he dicho mucho, cuando usted se casó no me preguntó si podía o no, o que debía casarse. Me va a preguntar ahora si quiere o debe o no dejar su pareja. Hazte rodear de gente que te sea de ayuda. Tus padres pudieran ser gente que esté a tu lado, que te sea de bendición. Como una tercera recomendación sería, mis hermanos, evitemos quizás tener la presunción de tener el control absoluto del futuro. No, tranquilo, eso no va a pasar, ya yo tengo pendiente, esto lo analicé. Las cosas no son así. No siempre usted tendrá la oportunidad de saber qué cosas vendrán. Los economistas pueden decirle a los que trabajan con estas áreas en finanzas, mira, esto no conviene, esto viene por aquí, no hagas esto, no te metas en esta deuda. Hay nuevos presidentes en el mundo que están tomando decisiones que tienen a mucha gente con las manos en la cabeza. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué hará? De acuerdo a los planes que ellos tienen. Bueno, tú no eres la misma, pero tú eres en tu propia, tu presidente en tu casa. Debo hacer esto, ¿cómo podemos hacerlo de esta manera? Que garantice que tengamos el techo, que tengamos la comida. Allí está tomar en cuenta todas estas cosas y no pensar que no, tranquilo, mañana viene esto, después viene aquello, y lo damos más al factor suerte que al factor responsabilidad, como Dios nos ha dicho que deberíamos tener. Hermanos, no se jacte del mañana. No, esto tranquilo. Hay un texto en la palabra, ya se los voy a leer para finalizar, ¿verdad? Sino que diga sí, si Dios quiere. Esto lo tenemos en la palabra del Señor, en una expresión es interesante que podemos conseguir aquí en medio de todos nosotros, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios nos señala y nos dice lo que en aquel momento era interesante en la vida de mucha gente que salía para un lugar y para otro, cuando dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de los cuales deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Santiago relata eso, el capítulo 4, del versículo 13 al versículo 15. Es importante que tomamos en cuenta esta expresión de la palabra. No te jactes en tu propia sabiduría, no te jactes en lo que escuchas de otro, la experiencia que vivió yo no sé quién, y mucha gente se lleva de estas cosas que muchos les ha tocado vivir. Es importante que lo que diga, lo que dice Isaías, el capítulo 1, versículo 18, cuando el Señor le habla al pueblo, le dice, vengan ahora y estemos a cuenta. Dios nos va a preguntar qué hicimos con lo que Él nos dio para nosotros trabajar o hacer. Importante que como una cuarta recomendación sería, a veces caemos en la condición de posponer todo. Nosotros mismos nos saboteamos. No, después lo dejo para mañana, para después, ahora no. Y usted va haciendo cada vez una tregua en medio de todas las cosas. Y evitamos lo que hoy nos toca hacer con excusas, cuando deberíamos presentar la oportunidad de hacerlo. El tren de la vida pasa y te deja. Y usted dice, si lo hubiera sabido, si me hubieran dicho, porque no eres capaz de entenderlo de otra manera. Planifícate, no te sabotees tú mismo. Y finalmente, edifica tu vida y tus proyectos en manos de Dios. El año 2024 viene plagado de nuevas promesas, nuevas cosas. Esperamos que sea mejor. Nadie, entre todos los profetas que surgieron en todo lo que conocemos, nadie, escuché yo, que haya dicho, mira, viene una pandemia así, asado, va a causar estragos. Nadie lo dijo. Los momentos llegaron y comenzó a causar
Toda la calamidad que en el mundo se dio, nadie lo podía presentar. No sabemos qué traerá el año 2024. Yo espero que sea de bendición. La promesa de Dios es que nunca faltará a mi mesa. La promesa de Dios es que Él estará a mi lado, que guardará mi salida y mi entrada. Eso es, y para eso existe la fe. Y le creo al Señor. Te digo, bueno Dios, estoy en tus manos, creyendo que tú harás las cosas para mi bendición. Quiero dejar con ustedes esta reflexión esta tarde, porque yo sé que el Señor va a hacer cosas maravillosas para este nuevo año. Si esta auditoría que te estoy haciendo te sirvió de algo, por favor, pero planifica en Dios. Señor, ayúdame, ábreme puertas, dirígeme en todo, dirige mis pasos. Pero así como le pides a Dios, cumple con el Señor. No le ofrezcas nada de lo que mañana no podrás cumplir. Yo sé que Dios va a escuchar tu clamor y va a traer para nosotros cosas maravillosas. Lo he vivido, mi experiencia ha sido así. Todavía para este año tengo metas, tengo planes. Le digo, Señor, estoy a la espera que tú me digas esto. Para esta Navidad no salí por algunas razones que lo estuve pensando y preferí esperarme. No era fácil, mi familia y yo tener que esperar, sino que decir, bueno, Señor, cuando tú lo tengas, ahí lo vamos a aceptar. Como dice este versículo, si Dios quiere, cuando el Señor lo quiera me lo va a mostrar, pero no es que lo voy a hacer mañana, sí voy porque Dios quiere que yo vaya y entonces me voy a endeudar, voy a tomar todos los riesgos y no voy a planificar las cosas como son. Así no actúa Dios. Dios actúa cuando trae paz a mi corazón. Siento que es de Dios cuando aquello trae bendición a mi vida. Señor amado, te bendigo en esta hora por esta palabra que tú me has dado. Permite que hoy, 31 de diciembre, cuando muchos están analizando, quizás llorando porque a un ser que se nos fue, o un hogar que se perdió, un trabajo que no se volvió a obtener, Señor, ayuda a tantas personas que hoy quizás no tendrán que comer, estarán solos en otros lugares. Trae para ellos tu consuelo y tu bendición. Prepáranos para un nuevo año que viene por delante, Señor. Que tengamos planes. No sabemos si este será nuestro último año en la vida, pero lo que tú quieras que sea, lo vamos a aceptar. Te lo dejo todo en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, me gustaría escuchar su respuesta a esta auditoría que les acabo de hacer aquí. Bien, pastor, muchas gracias. Pude analizarlo de alguna manera. Me gustaría saberlo. 0412-726. Es mi 726-9831, es mi teléfono. Escríbanme un mensaje. Me agrada mucho cuando escucho ver su mensaje allí, pastor. De verdad me complace. Me siento con esto ya pago, por hablarlo de alguna manera. Ahí está la respuesta que he estado esperando. Y bendigo al Señor por eso. O me escribes a mi correo, carlosherdet@gmail.com. Herdet con doble T al final. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y para todos ustedes, un feliz año, que Dios me los bendiga en medio de todo.